que tiene mucha experiencia, que es el doctor Marcelo Parrilli, que es un gusto saludarlo. Doctor Parrilli, bienvenido, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Me voy a sentar, así me siento con usted. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué dice? Bien, acá estamos. Qué pasión ha generado este caso, ¿no? Hace tiempo que no se veía un caso que genere tanta atención de la opinión pública. Sí, bueno. Y en enero hemos tenido una cadena nacional las 24 horas del día, todos los días, ¿no? Según su experiencia, cuando un caso es tan público y tan apasionado, ¿qué pasa? Bueno, el problema es qué es lo que se va generando, ¿no? Entonces, si después, digamos, para mí acá hay un fenómeno mediático muy importante. Entonces, algo que suele ocurrir en este tipo de situaciones o de juicios es que gran parte de los medios, todo esto va entre comillas, investiga, juzga y condena, y después cuando el Poder Judicial, el tribunal en este caso, interviene mucho más tarde, no homologa la condena mediática, bueno, vienen los problemas, ¿no? Sí. Todo esto condimentado con que ya sabemos el tipo de Poder Judicial que tenemos. Perdón, hay otro problema. Que la justicia homologue lo que pide la opinión pública y que no sea el fiel reflejo de lo que pasó en el juicio, ¿no? No, bueno, por eso, digamos, todo esto salpimentado con el problema que el Poder Judicial, más que la justicia, porque la justicia ya es otra cosa, después refleje o no lo que los medios han dictaminado. Yo creo que acá estamos en un juicio que quizá cada día se complique más, ¿no? Porque hasta hace pocos días podíamos decir, bueno, el hecho está probado. El hecho está probado en cuanto a que una persona murió violentamente. Están probadas en principio en forma muy genérica las responsabilidades de las personas que están acusadas, pero el punto central, decíamos el otro día, este es un juicio de calificaciones, es a tenor de qué calificaciones se van a hacer efectivas esas responsabilidades. Personalmente entiendo que la teoría del homicidio calificado por el concurso premeditado que llevaba a 8 perpetuas, etcétera, que es la bandera que enarbola la Fiscalía y que sigue manteniendo, porque hoy lo dijo el fiscal, me parece que eso no va a ser así. No va a ser así. La única manera de colocar a los 8 en el mismo plano es precisamente decir, con esa calificación. Bueno, hubo un concurso premeditado. El acuerdo premeditado, la verdad, no se acreditó y a esta altura ya parece muy difícil que se pueda acreditar. Entonces hay que ir a los hechos. Claro. Y en los hechos entramos en un montón de discriminaciones. Bueno, ahora vemos un esfuerzo de la Fiscalía y del particular damnificado de sumar más gente al grupo agresor, ¿no es cierto? Porque ya está claro que los que coordinaron el evento, etcétera, no van a tener la misma responsabilidad que los que actuaron sobre el cuerpo de Fernando. Ojo, la defensa va a poner en tela de juicio que fueron a cortinar. Van a decir, no fueron a cortinar. No, bueno, pero con todas las variaciones. Y ojo, sepamos que la defensa tiene que probar relativamente, es decir, la defensa no tiene que probar acabadamente. A la defensa le alcanza con generar duda razonable. Es decir, el que tiene que probar de manera categórica, más allá de toda duda, es el acusador, ¿no es cierto? Entonces, a la defensa le alcanza con sembrar dudas, digamos. ¿Qué pasa si no puede probar la Fiscalía acabadamente, sin lugar a dudas, la existencia de un plan premeditado para matar? ¿Qué calificación se acercaría más? Vamos a algunas de las calificaciones que estábamos barajando. Puede ser homicidio en riña. Podrían llegar a un homicidio. No veo un homicidio preterintencional. ¿Por qué? Porque me parece que de la figura... si efectivamente de los golpes se llegan a probar, también ahí tenemos problemas con la autopsia, pero si los golpes se problemas graves. Problemas graves, pero si de los golpes o con relación a los golpes se llega a probar un grado de violencia superlativo, ya no parecería ser sostenible que es razonable pensar por parte del agresor
que no se podía producir el resultado muerte. Pero bueno, es una figura que está dando ¿podría haber vuelta. un dolo, un homicidio doloso, no colectivo, sino de las personas que le pegaron? Podría haberlo. ¿Y ahí Podría cómo? haber un homicidio simple también, es otra figura, pero siempre estamos en figuras... Pero un homicidio simple, Muy dolo le- estamos hablando. Sí, sí, con dolo directo. Pero ¿no? ahí, ¿cómo lo prueba la fiscalía, que el dolo directo? Bueno, va a Cuando tener... es una pelea, ¿no? Va a Es un- tener... Bueno, pero por eso, va a partir de la teoría de que fue un ataque, no una pelea, etcétera, etcétera. Ese camino puede intentar recorrerlo. Lo que quiero Lo decir... ves difícil. Lo veo muy difícil, sí, porque aparte en el video se ve muy poco, esa es la realidad. Sí, sí, poquísimo. De manera que... Porque pero dura bueno, muy poco el hecho. va a tener que ir por ahí porque lo del homicidio calificado se le desmorona Sí. a Vinitio, digamos. Y hoy me sorprende que el fiscal siga insistiendo. Pero bueno, acá, ¿Pero qué va a decir el fiscal? No puede bajarse. bueno, pero a ver, puede empezar a girar. Yo veo que hay cierto giro en el sentido de que ya hay un esfuerzo de tratar de meter más gente dentro de Yo los lo dije siempre, agresores. ese es burlando, reconociendo que fallaron. Está diciendo, bueno, si no me puedo llevar a los 8 con una perpetua, voy a tratar de meter 6 o 7 dentro del homicidio que resulte, digamos. Claro. O sea que acá la duda sería si puede ser un homicidio simple, o sea, con dolo, es decir, Claro, ahí quisieron estamos matar. No hablando lo de- planearon antes, pero quisieron De matar. penas de 8 a 20, Sí. nunca les van a dar 20 porque son todos primarios, digamos. Es decir, las penas van a ser importantes, pueden llegar a ser importantes, digamos, pero claro, si las expectativas son perpetuas, igual miremos todo dentro de una equivalencia. Yo veo, la verdad, una campaña mediática brutal donde todo el mundo opina, se reparten años como si fueran caramelos. 8 años es poco, 10 es poco, 12, 15, 20, salen al otro día, cosa que es totalmente falsa, porque acá no sale nadie. Al otro día las cárceles están superpobladas, las libertades condicionales no se dan. De manera que se ha generado una... A ver, tenemos un problema grave. Ya hablamos de cosas distintas. Sí. Porque yo escuchaba el resumen de los hechos que vos estás haciendo y no Eso es no lo que va coincide a con, decir la defensa. con lo que dice mucha gente. Bueno, No. pero no tiene nada que ver Nada con que lo ver que con se la ha historia instalado oficial, públicamente. digamos. Sí. Bueno, Sí. O sea, acá se instaló siempre una historia sin escuchar nunca la otra versión, que es verdad, tampoco la han explicitado mucho. no, claro, bueno. pero eso no te habilita a montar... Yo veo, digamos, gente que opina... A ver, parece que Nelson Castro hubiera hecho escuela, porque vos ves que hay gente que opina cuando le hacía los Nelson Castro dictámenes, los diagnósticos que le hacía a psicodiagnóstico Cristina Kirchner. Yo veo gente que opina, bueno, yo, licenciado en psicología, opino que voy a opinar en abstracto, pero después terminan opinando en concreto, bueno, son macho alfa, violentos, etcétera. La verdad, sin ningún fundamento científico. Más allá de que a las personas se las juzga por lo que hacen, no por lo que son. Si nosotros no tenemos un derecho penal de autor, Bueno, tenemos un derecho penal de acto. Hoy hubo un video de uno de ellos pegándole una bolsa. Sí, Y claro. bueno, de ahí se sacaban todo tipo de conclusiones. Claro, pero una Más allá de persona que te puede guste ser la imagen más o no. violenta del mundo, pero a lo mejor ese día no lo fue. ¿Se entiende? Sí. Ese elemento a mí me puede servir si arribo a un juicio de condena para graduar una pena, pero no para determinar la pena. Entonces, Ok. estamos sobrecargando sobre elementos que son absolutamente imaginarios. Absolutamente imaginarios. Y eso genera una presión brutal sobre el tribunal. Sí. Yo no los conozco a estos jueces. Yo voy a contar algo. pero Ya hay bueno. una presión brutal sobre el periodismo. Pero el periodismo la ha generado. Bueno, Digo, el se periodismo... retroalimenta, porque a nadie ver, la se anima posición a decir- políticamente correcta, ¿cuál es? No es la tuya. No, es la perpetua para posición nosotros. políticamente correcta es un grupo de chacales asesinos a los que hay que darle perpetua, que se pudran en la cárcel, los violen, los maten, los destripen, etcétera. bueno, Clarín lo propuso. Eso es lo que dice todo el Hay- 90% del periodismo. Marcelo, nosotros mostramos, fue increíble, mostramos Bueno, a uno de Gran Hermano diciendo hoy, para mí no lo quisieron matar, se le fue la mano. Bueno, esa opinión generó un rechazo. Pero después para defenderlo, ¿sabes qué pusieron? Una declaración misma de él, años antes, diciendo,
ojalá que cuando lleguen a la cárcel los violen, los maten y qué sé yo. Esa era la versión correcta para las redes. Pero esa es la versión que se ha vendido como correcta. Entonces, si después el resultado no es ese, la perpetua para los 8, cosa que es muy difícil. A ver, sí, por eso yo quise decirle a la opinión pública que era muy difícil. a ver, a Orlando Ramón Agosti, siempre digo lo mismo, miembro de una junta militar genocida, juzgado en el juicio este que ahora se hizo famoso por la película 1985, le dieron 4 años y 6 meses de prisión. ¿A alguien le parece que... Los aviones donde se tiraba gente dependían de él? Sí. La aeronáutica fue de las 3 fuerzas quizás la que menos casos se le pudo probar, porque tuvo menos intervención, pero además porque fue la que más mató. Entonces menos testigos quedaron. Bueno, a ese señor le dieron 4 años y 6 meses. ¿Nos parece que a un grupo de jóvenes que atacó o que se peleó a la salida de un boliche le podemos dar perpetua? Hay que mirar un poquito, porque si bien las sentencias no son ejemplares, los fallos a lo largo de la historia, la jurisprudencia, va determinando cierta ejemplaridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿le parece que guarda algún equilibrio con los antecedentes que tenemos? Fuertísimo. Marcelo, ¿te animás a que te cambie de tema? Tenemos unos minutos, le pido a nuestro productor. Porque a vos sos un político también, ¿o no? Sí. De izquierda, no sos kirchnerista. No. ¿Qué opinas del juicio de la Corte? Bueno, yo opino que la Corte es un desastre, digamos. El juicio me parece que llega tarde, pero bueno, está bien, es una medida tardía, porque ya no le veo a este gobierno fuerza, espalda política para hacerlo. Me parece que el kirchnerismo siempre intentó sus estrategias frente al Poder Judicial de manera tardía, ¿no? Así, cuando se habló de la reforma del Poder Judicial, que en realidad el Poder Judicial hay que transformarlo absolutamente. No era una reforma muy... Ya era tardío también, Se pensó además que al Poder Judicial, no sé, a lo mejor eran un grupo de muchachos en un escritorio que los iban a correr con los bomberos, como habría dicho alguna vez Perón. Y el Poder Judicial, tengamos en claro que de los 3 poderes del Estado, es el poder más antidemocrático, más antirrepublicano, más monárquico y más consolidado y más del riñón del sistema. El Poder y de mayor Judicial, permanencia, porque pero bueno, el Poder Judicial la mayoría atraviesa varios... es el justificador final de los privilegios y defensor final de los privilegios de los beneficiarios y centro del sistema. Y después es un poder que, como vos decís, no está sometido al voto. Pero vos imaginate que te nombran juez a los 30 años y seguís hasta los 75. Es decir, viste pasar vos tenés gobiernos 50 años que no estás a tiro de nadie. En 50 años pasan presidentes, diputados, senadores. El poder que vos acumulás, nada más que por una cuestión burocrática, es brutal. Sí. Bueno, hace rato que asistimos al gobierno del Poder Judicial y concretamente de la Corte. La Corte yo también creo, Marcelo, destruyó leyes. Marcelo, yo también creo que llega tarde el gobierno con un juicio a la Corte que se merecía hace mucho tiempo. Pero me esperanzo, a ver si te engancho a vos en esta esperanza, que el proceso de juicio político es un proceso que justamente a tipos como los jueces de la Corte Suprema nada les puede afectar más, porque los desgasta, los exhibe, los expone, los hace arrastrar su honra por el barro, les guste o no les guste, su familia, todo, que se lo han ganado, ¿no? En buena ley. Y tal vez eso gatilla una renuncia o un deseo de decir, bueno, ya está, ¿no? No, renunciar, olvidate. ¿Vos no crees que estos van a...? No, porque son cuadros políticos, no van a renunciar. Acordate que a 2 de estos los nombró Macri, que no sé, ni en el Tribunal de Pena de la AFA te nombran por decreto. Los nombró por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y los 2 iban tranquilos, ¿no? Una cosa que no se vio nunca, jamás, salvo en gobiernos dictatoriales por decreto. Me mataste la esperanza, eso tienes la esperanza de que... No, olvídate, los tipos son cuadros políticos que se van a quedar ahí hasta el final. Sí coincido que se van a desgastar y van a quedar expuestos.
Y por eso yo siempre insisto mucho cuando se habla de la justicia, no digamos más justicia. Yo sé que es una costumbre idiomática de simplificación. ¿Cómo hay que decirle? Hay que decirle poder judicial. Poder judicial, sí. Porque cuando le decís justicia lo sacralizás, los elevás y ya le das un carácter hasta místico. Bueno, es lo que usa Clarín cuando le gusta un fallo, dice, la justicia dijo que está bien tal cosa. Pero cuando vos si no es el juez Pirulo. Decís, el juez Pirulo, ya ves, el juez Pirulo, es otra cosa. Se cambia totalmente. Es otra cosa, ¿no? Bueno, esto es así. Es un poder. Es bueno, la tomo. central. De ahora en más voy a hacer un esfuerzo enorme para decir el poder judicial, Claro, no la justicia. Es un poder como los otros, técnicamente hablando desde el punto de vista constitucional, pero en la realidad infinitamente más sólido, porque tiene todo el respaldo del sistema y porque no está sometido en nada a control popular. Es decir, nada. hacen absolutamente lo que se les ocurre. Y tienen un bill de indemnidad de casi 50 años. Medio siglo los tipos pueden hacer lo que se les canta y nadie les va a pedir cuentas porque se juzgan entre ellos, se controlan entre ellos. Porque generan un temor tremendo. Ya he visto que hay algunos gobernadores que, entre comillas, se cagaron todos porque saben que hay casos que les pueden, pero vos ves lo que hicieron complicar. Si el gobernador de una provincia le tiene miedo, ¿qué nos queda a nosotros? Pero fíjate lo que hicieron con la ley de medios, una ley que se discutió a lo largo y a lo ancho del país, se debatió, la sancionó el Congreso, se consiguieron un par de jueces amigos para hacer un amparo y la liquidaron, porque acá ya los amparos no rigen en el caso concreto, no, ya son erga omne. Yo consigo el amigo juez que en el Chaco me va a sacar el amparo en contra de tal o cual ley y la anulo. Es decir, avanzo sobre el poder legislativo, liquido leyes. Bueno, ese es el motivo uno de los motivos. Avanzo sobre el ejecutivo. Las causas que han avalado, lo del dólar futuro, etcétera, son aberraciones. Sí. Lo que hicieron con la causa de Nisman, que cualquiera se daba cuenta de arranque, que eso no tenía ni pie ni cabeza. Vos leías la denuncia de Nisman y te dabas cuenta que estaba escrita para los medios, no para un tribunal. No, yo cuando la leí... Era una barrabasada. Citaba notas periodísticas. Bueno, pero por eso, porque estaba hecho para los flashes. Era una barrabasada. Una vergüenza. La rechazan, la jueza... Abiniti dijo, bueno, esto no es asunto de fe. La resucitaron y la volvieron a traer a la cancha. Ahora lo tienen a Lagomarsino colgado con un juicio por homicidio que todo el mundo sabe que no existió. Y la verdad, Lagomarsino no es un personaje de mi simpatía. Porque yo recuerdo que cuando el tema empezó y todos los cañones apuntaban a Cristina Kirchner, Lagomarsino se subió a ese colectivo también. Después le terminaron apuntando los cañones a él, sí. Más y ahora, o menos. sí, bueno. Y ahora quedó enganchado. Ahora lo tienen acusado de homicidio, que no existió el homicidio, cualquiera se da cuenta que es un suicidio, y lo tienen en stand-by, porque no lo pueden juzgar. Porque si cierran la causa y dicen que es un suicidio, es un escándalo para el PRO. Bueno, pero que ha sostenido eso como bandera política para el triunfo de Macri del 2015. ¿Lo van a juzgar por homicidio? No lo y van a lo jugar, tienen que... no lo van a jugar, ¿Y qué? ¿Lo van a dejar toda la vida colgando? Sí, que Arcolini hace lo que se le canta. Bueno, Italiano claro, también. Bueno, pero debe tener ¿Sabés quiénes son Arcolini italiano, ¿no es cierto? Debe tener algún defensor, Lagomarsino, que algún día va a decir, No bueno... le dan pelota. Pero bueno, digo, todo eso y muchas otras cosas más las ha venido... El Poder Judicial durante la dictadura no es que se sometió a los militares, se asimiló, cerró el círculo de impunidad. Bárbaro. Eso es lo que tenemos. Y nunca se purificaron, ni nadie fue preso, ni nada por el estilo. Muy interesante. Tengo que dejarte porque tengo gente esperando, pero muy amable en venir y hablar de todo. Muy interesante tus opiniones. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Marcelo Parrilli charlando con nosotros.